Bueno, buenos días. Vamos a continuar con este tema de tipos definidos por el usuario. Solo ahora, ya que ya vimos qué son los structs y cómo se usan y qué se puede hacer con ellos y básicamente cómo están organizados en la memoria, voy a necesitar que alguien venga a participar. ¿Alguien se quiere hacer voluntario o voluntariamente o escojo a alguien al azar? No. Al azar será. Bueno, Kurt, quiero que definas un struct que represente un vector de 2 dimensiones. Ahí está bien hacerlo en... Ponerle 2, vector 2, ahí está. Entonces ahora de floats, de floats. Perfecto. Así está sencillo, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Solo disculpar? Un paréntesis que creo que está eso de sí, cuando uno define un struct, estos paréntesis no son necesarios colocarlos, solo así nada más es el sintaxis del struct. Bueno, entonces ahora voy a escoger a alguien más de voluntario. Luis Gerardo Morales. Quiero que por favor ahora escribas una función que tome 2 vectores, un método que tome 2 vectores y produzca un nuevo vector en el cual sume uno de los vectores, ¿verdad? Entonces suma el x con el x y el y con el y. ¿Verdad? Puedes pedirle ayuda a tus compañeros si quieres. No, tampoco. Ayuda ligera. ¿Cómo empezás una función? ¿Cuál es el tipo de retorno que tiene que tener la función? ¿Verdad? No, porque es suma de vectores. Entonces no debería de retornar un float. ¿Qué debería retornar si es suma de vectores? Un vector. Entonces pueden poner de primero el tipo de retorno, que es el vector 2. Aquí.
Entonces, eso es para indicar el tipo de retorno. Ahora lo siguiente es el nombre de la función, ¿verdad? Que va a ser cualquier cosa, sumar. Ajá. Ahora tocan los parámetros. ¿Cómo se inicia la lista de parámetros? Con los paréntesis. Entonces abrís el paréntesis. ¿Y si suma dos vectores, entonces qué van a hacer los dos parámetros? Ajá, pero ¿de qué tipo son X? No, porque es suma de vectores. Entonces, si está sumando dos vectores, ¿qué más podría ser? ¿Verdad? No es así, porque lo que querés es recibir los vectores para sumarlos. Bueno, ¿cuáles son los dos tipos que estamos trabajando en este ejemplo? ¿Perdón? Eso es lo que querés sumar, pero para poder acceder el parámetro X de un vector, ¿qué necesitas tener primero? El miembro X de un vector, ¿qué necesitas tener primero? ¿Perdón? Pues mira, como que necesitas sumar los vectores. Entonces la función necesita dos parámetros que van a ser los vectores que vas a sumar. Entonces esa función necesita recibir el vector. Entonces, ¿de qué tipo serían los parámetros para poder recibir un vector? ¿Verdad? No, o sea, si no sería float, es casi float, pero esos float están adentro de otro tipo. Puntero, no, la más simple posible, en la que no hablemos de punteros todavía ni nada, solo hablemos de recibir dos vectores. ¿No? Exacto, ajá, entonces. Pero, ¿cómo decís que querés recibir un vector de parámetros? Primero tenés que exponer el tipo, entonces, ¿cuál sería el tipo? ¿Verdad? Porque estamos hablando de tipos definidos por el usuario. Entonces, ¿qué tipo nuevo definimos? ¿Verdad? Sí, el vector. Entonces, ¿cómo recibís un vector como parámetro? ¿Cómo escribiste el tipo? O sea, como que normalmente escribimos int algo, pero int no es, lo que querés es un vector. Entonces, ¿qué tenés que cambiar para que sea un vector? Ajá. Ok, solo que nuestra estructura se llama vector 2, entonces solo ese es el pequeño. Bueno, ese es el primer parámetro. Ahora hay que recibir otro parámetro, ya que es una suma de vectores. ¿Verdad? Bueno, correctamente lo estoy cerrando los parámetros. Entonces ahora es cierto. Entonces ahora cómo inicias el cuerpo de la función. El cuerpo es cuando. O sea, solo iniciar el cuerpo, no escribimos nada del cuerpo, solo abrir el cuerpo y cerrar el cuerpo con llaves de esa y bueno, entonces ahora lo que quieres hacer es retornar un nuevo vector que va a tener la suma de tus dos vectores. Entonces, ¿cómo creas un nuevo vector dentro de la función? Sí, más o menos. A ver, escribir lo que tenés en mente y lo vemos. ¿Ah? Entonces, la repetimos. Ya acordate que no es el tipo, es el nombre. Entonces, ese es el tipo. Ahora yo le voy a dar el nombre a la variable, como que cualquier nombre, ¿verdad? X, Y, resultado. Ok. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo
así, ahí está. Entonces esto ya declaraste el vector R. Ahora lo que quiero hacer es guardar algo en el miembro X del vector R. Entonces, ¿cómo guardas algo, cómo accesas al miembro X de R? Si R punto no es vector 2, pero R punto, ¿qué otra cosa podría ser? No. ¿Cuáles son los dos miembros que tiene R? Entonces, R punto, por ejemplo. Correcto. Es R. Y eso es igual a algo. Bueno, no vector 2 de X porque estás accediendo, solo estás usando una X. Ajá, punto. ¿O qué miembro querés? X o Y. Sí, porque ahorita que querés, porque este miembro de vector.x es un float, pero X es un vector. Entonces necesitas acceder, por ejemplo, a uno de los miembros de X. Casi. Si estás accediendo al miembro X del vector X, entonces ¿cómo accedes a ese miembro? Ya lo viste aquí. Porque si le pusiste de nombre al vector X, estás accediendo al miembro X de un vector. Entonces, si usas un vector, para acceder a su miembro X, tienes que poner punto X. Pero como yo te decía, esto lo hubiéramos puesto A, solo por decirlo. Ahora, a eso le tienes que sumar el miembro X del vector Y. Mismo porque está sumando, porque tiene que ser todo en la misma línea para hacer la suma y la asignación. Entonces, para sumar, ¿qué operador usas? Correcto. Y ahora, ¿cómo le sumas a eso el miembro X del vector Y? Casi, solo que aquí estarían diciendo que está sumando el miembro Y del vector X. Lo que quieres hacer es al revés, el miembro X del vector Y. Correcto. Entonces ahora hay que terminar el enunciado con el punto y coma. Y ahora ¿cómo hacer esto mismo, pero para el miembro Y de la R? Ajá. Eso está ahí, está casi bien, ¿verdad? Que estás accediendo al miembro X del vector Y, pero ahora que no sabes, ajá, pues esa es la razón. Ajá, ahora que es entonces, ¿cómo sumas el miembro Y del vector Y? Correcto. Ahora lo último es retornar el resultado. No solo return y retornar lo que sea el resultado. Ahora tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. Uy, no sé si dice bueno, ahora pónganle si yo llamo a esta función, o sea, si yo fuera de esta función, yo decidiera, por ejemplo, hacer esto. Y declaro un vector 2, ¿verdad? 2 en A. Y este le digo que es 1,3. 2B, este va a ser 3,2.
Y luego yo aquí llamo a la función le voy a poner R, y digamos la función suma A, A ver, ¿quién me puede decir en este punto del programa cuántos vectores se han creado? Tres, porque este y este. Eso es casi cierto, pero se crearon más vectores. ¿Perdón? Se crean más porque la suma de un vector con otro hace otro vector, ¿no? Ajá, y ese es el tercero. O sea, los primeros dos originales y el tercero, ¿verdad? Pero todavía hay más vectores que se crearon. A ver, quién sabe dónde se crearon los otros vectores. Dentro de la función se creó el vector R. ¿Cuál funciona aquí? Pues este solo es el miembro. Acá se creó el vector. Acá se modificaron sus miembros. Esto no crea vectores. Esto solo modifica un vector ya creado. Y esto retorna el vector, que esto tampoco crea un nuevo vector, ¿verdad? Esto solo, básicamente lo que resulta es de que le asigna este vector acá. Pero los parámetros son diferentes. Agarra el vector A Ajá. igual a un vector X. Entonces, Los parámetros. Repetí, por favor. O sea, como ahí en la función le da los parámetros de A a X, entonces básicamente X sería otro vector, ¿no? Correcto. Entonces aquí cuando se le da el parámetro a la función suma, se crea un nuevo vector X, que es una copia del vector A. ¿Tu nombre, disculpa? Carlos. Carlos Solar. Carlos Solar. Y tu nombre, Brandon, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, entonces es correcto. Efectivamente, cuando yo llamo a esta función, se crean estos dos nuevos vectores que son copias de A y B. Ahora pregunto, ¿cómo puedo evitar eso? O sea, yo estoy diciendo que ineficiente estar creando estos vectores extra, ¿verdad? Porque nada que ver, pues no necesito crear una copia extra para llamar esta función. Puedo solo utilizar estos mismos vectores adentro de esta función si no los estoy modificando ni nada, solo los estoy leyendo. Entonces, ¿cómo puedo evitar eso? ¿Cómo puedo hacer para que ya no se creen copias extra? ¿Quién sabe? Un puntero, correcto. ¿Quién dijo eso? Mario Young. ¿Querés pasar a escribir la función con el puntero? No. A la gran. Pero enséñanos, por favor, cómo se hace. Que acá somos ignorantes. Entonces modificamos la función para que use un puntero. A ver, ahí tengo que modificar. Como me dijiste que no sabías cuál era el punto de los punteros, aquí vas a saber cuál es. Los parámetros son los que necesitas modificar a que sean punteros. Entonces, ¿cómo lo modificarías para que sea un puntero el parámetro? Ahí no me quedó claro si es con el asterisco o con el otro. Puede ser con cualquiera de los dos y depende cuál uses. Es la única que se pone. No, siempre se ponen Después. aquí, después. Ajá. Pero, ¿cuál te gusta más, el asterisco o el ampersand? Es que no sé cuál es la diferencia. Por eso ahorita las vamos a aclarar, ¿verdad? Entonces solo que escoge cualquiera El ya. asterisco. Va, hacerlo asterisco. A los dos. Ajá. Bueno, entonces cuando lo modificas con asterisco, lo que habíamos dicho ayer es de que el tipo realmente cambió. Eso significa dos cosas. Uno,
esto no va a funcionar porque le estás dando como parámetro un vector y esta función quiere un puntero a un vector. Entonces, ¿cómo modificas los parámetros para que reciban para que sea un puntero y no solo el valor? Tiene que ir con el otro. Ajá, con el ampersand, que eso es lo que te da la dirección. ¿Va antes o después? Ahí va después también, ¿verdad? Ahí va antes. Ahí sí va Ahí. antes. Es que cuando lo estás usando con valores va antes, cuando lo estás usando con tipos va después. Entonces, ok, sí, el punto y coma faltó. Entonces esto ya le dice aquí, yo no quiero que pases el valor, quiero que pases la dirección. Y ahora lo último es de que este operador punto para acceder miembros no funciona con punteros, porque el tipo es diferente. Entonces, ¿qué operador utilizarías para acceder los miembros si son punteros? Sí, a ver, aquí no está aquí, pero Es la flechita. la flechita. Entonces ahí tenés que modificar para que use flechita. Solo flechita para adelante, flechita para en vez del punto. La flechita se usa en vez del punto para acceder miembros de punteros. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces esto ya es más eficiente porque aquí ya estamos pasando el puntero, entonces ya no se crean copias adicionales de los vectores, ¿verdad? Y eso ya es mucho mejor. Ahora si se dieron cuenta, para que Mario pudiera pasar el puntero en vez de del valor normal, tuvo que cambiar la mitad del código, ¿verdad? Entonces eso a veces no es lo ideal, ¿verdad? No es que esté malo, solo a veces como que uno quiere evitar tener que modificar tanto código. Entonces, para evitar tener que modificar tanto código, es que se usa el otro operador, el ampersand. Entonces aquí uno puede decir, en vez de esto, yo quiero utilizar y aquí le pongo este operador ampersand de x y aquí puedo poner 2 y eso lo que dice es, ahora es una referencia, ¿verdad? Ya no es un puntero. Entonces, primero que nada, eso ya no cambia el tipo. Ya me dice, bueno, sigue siendo una referencia. Sí puedo seguir accediendo utilizando la referencia de la misma forma que uso el valor originalmente. Lo único es de que aquí, ahora me va a dar error, ya que esto me está diciendo, ya que cuando le pongo un ampersand a una variable de esta forma, el tipo ya no es la variable, ya no es el tipo de la variable, o sea, esto ya no tiene tipo A. Esto ya no tiene tipo vector 2. Esto ahora tiene tipo puntero a vector 2. Entonces, si yo quiero ahora utilizar esto de referencias, ya puedo simple y sencillamente eliminar esto. Entonces, aquí lo que realmente está haciendo el compilador es, le voy a pasar los vectores, pero en vez de copiar, crear una copia y poner eso como X y crear una copia de B y eso ponerlo como Y, lo que está diciendo es, bueno, para propósitos de esta función, cuando la persona está utilizando la variable X, es como que si estuviera utilizando esta variable A. Simple y sencillamente X y A van a ser la misma variable, por decirlo así. Simple y sencillamente. Entonces, como X y A son la misma variable, básicamente acá se puede hacer exactamente se puede utilizar la X y la Y tal como que si fueran la A y la B. Entonces, así como pueden ver, se ahorra uno tener que estar como que tener que estar modificando la función solo porque yo quiero utilizar un puntero, ¿verdad? Solo porque yo quiero ahorrarme tener que hacer copias extra de los vectores. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esto?
¿Alguna duda en general sobre structs? ¿Hay algún momento en el que sea más eficiente, así como que en vez de hacer referencias, usar los parámetros binarios? O sea, si hay algún un caso en el que sea más eficiente hacer esto, nada más. Es quitar el ampersand. Más eficiente nunca va a ser, porque si quitas el ampersand significa que tiene que hacer la copia. Lo que hay es casos en los que eso es lo que querés, ¿verdad? Porque si vas a llamar una función y no crees que esa función ande modificando lo que le pasas de parámetros, podés pasarle por copia, ¿verdad? Por lo general, si no quieres que modifique, también puedes utilizar la palabra reservada const, pero a veces hay casos en los que sí hace sentido darle una copia a la función que lo llamas, porque la función capaz sí necesita una copia del valor y sí lo necesita modificar. Entonces como que es mucho más conveniente que solo le des, bueno, toma, aquí está el vector y de una vez lo copio, ¿verdad? Porque yo voy a hacerle modificaciones. Pero sí, en general, cuando uno le pasa por copias, porque uno no quiere que la función esté modificando los valores que uno le está pasando, ¿verdad? ¿Otras preguntas? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de un tema nuevo que se llaman clases. Las clases son bastante similares a los structs, pero la diferencia entre las clases y los structs, más que todo, es de que las clases permiten agrupar operaciones con los valores, porque como se dieron cuenta, los structs solo son como que valores arbitrarios que pareciera que se ponen así, pues que no tienen ninguna relación lógica, mientras que las clases ya permiten como que agrupar los valores, decir cuáles son las operaciones que se pueden hacer con esos valores. Y por último, permiten también como que indicar como que si uno quiere que esos valores sean accesibles desde afuera o no, ¿verdad? Bueno, entonces para hacerlo de la clase voy a hacer el mismo ejemplo que hicimos del arreglo, del array, solo que voy a utilizar clases para definir ese array. Entonces acá le voy a poner una. Voy a crear. Entonces le vamos a poner. Bueno. Es para declarar clases. Hay una palabra reservada nueva que se llama class. Se usa de la misma forma que struct, pero se pone aquí solo, en vez de struct se pone class. Entonces acá class y después se le da el nombre. Y básicamente con hacer esto ya se declaró una clase. Esta es una clase vacía que no tiene nada interesante, pero ya así se declara de forma básica. Luego están lo que se llaman los modificadores de visibilidad, que son este private y este public. ¿Qué significa private y public? Pónganle, yo puedo declarar aquí una variable int sz y yo puedo declarar aquí una variable float pointer, por ejemplo. Entonces acá tengo una clase que tiene dos miembros, de la misma forma que los structs. La diferencia es de que aquí declaré que este es private y que este es public. Eso significa ahora que si yo creo un nuevo objeto que corresponde a esta clase, entonces digamos array x, ahora yo solo puedo acceder aquí a valores. Sz es inaccesible.
Y eso es precisamente porque yo declaré que ese Z es privado. Entonces todo lo que sea privado solo se puede acceder por funciones que estén adentro de estas llaves. O sea, esta llave y esta llave. Todo lo que sea privado solo puede acceder en funciones que estén adentro de esta llave y esta llave. Y todo lo que sea public puede ser accedido por cualquier pedazo de código que tenga una copia, pues por cualquier pedazo de código en el que se haya declarado alguna valor de tipo array, ¿verdad? Bueno, entonces la razón, lo ideal aquí es que estos dos miembros sean privados, ya que no queremos que el usuario pueda modificar arbitrariamente el tamaño y los valores así de forma directa, ¿verdad? Porque eso queremos que se modifique de una forma controlada, ¿verdad? Como que si uno le agrega elementos al arreglo, uno quiere que automáticamente cambie el tamaño, ¿verdad? Yo no quiero que el usuario tenga que estar como que pueda modificar el tamaño sin agregarle elementos al arreglo. Bueno, entonces lo primero que se declara con un array, con una clase, es opcional, pero en muchos casos es necesario. Es lo que se llama el método constructor. El método constructor es básicamente cuando uno hace esto, ¿verdad? Cuando uno declara una variable de un tipo de lo que sea, o sea, una variable de tipo array, lo primero que se va a llamar es al método constructor. Y ese es el método constructor que va como que inicializar los valores de la clase. Si no se declara ningún método constructor, C++ crea un método constructor predeterminado. Y este método constructor predeterminado lo único que hace es colocarle el valor predeterminado a todos los miembros. Entonces solo le pone 0 aquí y nula ¿verdad? Bueno. O sea, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a declarar mi propio método constructor, ¿verdad? Para declarar método constructor se usa otra vez el nombre de la que yo le di a la clase. Entonces, como yo llamé a la clase array, entonces para el método constructor yo uso el nombre array. Y aquí ya hay un método constructor declarado. Ahora el método constructor puede recibir parámetros, que son como que los que dicen cómo quiero iniciar o cuál es la configuración inicial que le quiero dar a mi array. Entonces el parámetro que yo voy a aceptar ahorita es el tamaño. Voy a ponerle SZ. Perfecto. Entonces ahorita que ya declaro un parámetro SZ, es la verdad que creo que esto es error de Visual Studio Code. Entonces, vamos a ver. Informática 2. Entonces ahora que trato de compilarlo. Exacto. Ahora me está diciendo no matching constructor for the initialization of array. Por si miran este error. Aquí me está diciendo, yo traté de inicializar una clase, pero esa clase tiene un constructor que necesita un parámetro y yo no le di ningún parámetro. Entonces yo le tengo que dar el parámetro. Y en C++ hay varias formas de hacerlo. La forma más común es poniendo aquí un paréntesis, por ejemplo. Entonces así el parámetro que le doy al constructor es 5. Y ya funciona. En algunos casos, esto lo vamos a ver más a detalle eventualmente. Uno puede inicializar las cosas con estas llaves, que es solo otra notación. Ahorita lo pueden ver como una notación alternativa
en la cual cada uno de los elementos de las llaves es uno de los parámetros. Pero solo les digo que esto existe porque eventualmente vamos a estudiar cuál es la diferencia entre hacer esto y hacer esto, ¿verdad? De momento pueden suponer que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero básicamente son como que las dos formas comunes de mandarle parámetros a un constructor. De hecho, no le pueden mandar, esto de usar las llaves solo funciona con los constructores, no funciona para llamar métodos. Entonces, de momento podemos permanecer con esta forma de declarar parámetros. Bueno, entonces ahora lo primero que yo quiero es básicamente inicializar el arreglo, ¿verdad? Este float, este arreglo de valores a algo que tenga el tamaño del parámetro que me dieron, ¿verdad? Entonces, lo que se hace, ¿verdad? Que digo, valores es igual a como lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos básicamente el parámetro valores inicializado. Ahora lo que yo quisiera es de que este SZ, ¿verdad?, tuviera el mismo valor que el tamaño que se me dio como parámetro. Pero obviamente no puedo hacer esto, ¿verdad? SZ igual a SZ, porque ahí no estaría haciendo nada, ¿verdad? Me estaría refiriendo a este SZ y yo me quiero referir a este Z. Entonces aquí lo que sucedió es una cosa que se conoce en ciencias de la computación como ofuscación. La variable esta, SZ, fue ofuscada por este parámetro SZ, ¿verdad? Entonces, siempre que use SZ en ese constructor, me voy a referir al SZ que se dio como parámetro, no al SZ que es de la clase. A ver, ¿cómo creen que se podría desofuscar la variable? Correcto, cambiándole el nombre es la forma más obvia de desofuscar la variable. Sin embargo, en los constructores y en los métodos de una clase hay otras formas de hacerlo. Primero que nada, uno se puede referir al objeto al que pertenece la clase. O sea, cuando uno crea un objeto, cuando uno crea una clase y eso crea un objeto, uno se puede referir al objeto del cual se creó esa clase, ¿verdad? O sea, a esta X, por ejemplo, yo me puedo referir adentro de los métodos de la clase a esta X, por ejemplo, utilizando la palabra reservada this. This es un puntero, no es una variable. Entonces, por eso siempre que usen this tienen que utilizar el operador flechita, porque es un puntero. Pero entonces ahora this se refiere al objeto al cual pertenece pues el objeto que se creó a partir de esta clase. Entonces aquí tenemos que hablar de una diferencia bien fundamental, la diferencia entre qué es una clase y qué es un objeto. Entonces, digamos, yo puedo hacer esto. Entonces, básicamente aquí yo declaré una clase que se llama array. Y esa clase la utilicé para construir dos valores, X y Y. X y Y son objetos. La clase es como que el machote que uno usa para crear valores, y los valores que se crean a partir de un machote son los objetos. La clase como tal, o sea, estos valores no existen, por decirlo así, SZ y valores, hasta que se crea un objeto. Porque cuando se crea el objeto es cuando el compilador realmente viene y reserva la memoria que necesita para almacenar este SZ
y para almacenar este puntero. Cuando yo creo la clase, no se ha declarado o no se ha reservado memoria en la cual se van a almacenar ese z y estos valores. Es hasta en este momento que viene el compilador, dice, él creó un objeto, ¿verdad? Una instancia. También se les dice instancias a los objetos creados a partir de una clase. Entonces creó un objeto llamado X que voy a crearlo utilizando el machote array. Eso significa que aquí necesito reservar un entero de memoria para guardar el primer valor de esta clase y necesito reservar un puntero a un float, ¿verdad? Entonces acá reservo 2 slots o 2 espacios en memoria, uno para almacenar esto y otro para almacenar esto, ¿verdad? La memoria también se reserva de forma continua en el caso de clases, así que eso es algo bonito de C++, ¿verdad? La transparencia se retiene, ¿verdad? La memoria se reserva de forma continua para arreglos, para structs y para clases. Lo que cambia realmente es la forma en la que uno puede utilizar estas estructuras en el código, pero la forma en la que son representados en memoria es esencialmente la misma. Bueno, luego aquí que llegué a Y, dice, bueno, ahora quiere otra instancia, otro objeto de esta clase. Significa que reserva nueva memoria, o sea, reserva nueva memoria para guardar esto, nueva memoria para guardar esto, y todo lo que yo le haga a este Y no le va a afectar a este X y viceversa, ya que simple y sencillamente se reservó nueva memoria. Entonces aquí la palabra reservada this se refiere al objeto actual que se creó. En este caso, cuando se llama al constructor la primera vez, this se va a referir a este objeto X. Ahora aquí, cuando se reserva este Y, this se va a referir a este objeto Y va a ser un puntero. Entonces, esencialmente aquí this es un puntero a esta variable y aquí this va a ser un puntero a esta variable. ¿Hace sentido? Sería como poner x.sz, como lo hacíamos antes. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, correcto. Es lo mismo que poner x.sz, ¿verdad? Lo que pasa es que como es un puntero, entonces por eso tiene que usar el operador flechita, pero es lo mismo. ¿Otra pregunta? No. Bueno, mi otra ventaja de this es que this sí puede acceder a los miembros, sí puede leer los miembros privados, ¿verdad? Porque this solo lo puedo usar en métodos que estén adentro de estas dos llaves. Entonces sí puedo acceder, solo se puede utilizar el this dentro de estas dos llaves, entonces sí puede acceder a los miembros privados. Bueno, ahora lo que pueden hacer, lo que también se hace con los objetos, las clases, es de que uno puede declarar operaciones. Y estas operaciones lo que permiten es consistencia, ya que las operaciones pueden modificar los valores, los miembros de la clase, pero uno puede decidir, ¿verdad?, que cómo se van a modificar. Entonces se puede asegurar o se puede garantizar que se modifican de forma consistente. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear el primero, que es el de asignarle un valor al arreglo, ¿verdad? Entonces lo voy a poner set. Esto va a ser de tipo, ahorita lo voy a poner de tipo void, ¿verdad? Y esto va a recibir un entero, el índice, ¿verdad?, en el que yo quiero guardar el valor, y voy a recibir también un float, el valor que quiero realmente guardar. Entonces básicamente aquí lo único que quiero hacer es valores en ix igual a valor. Eso hay una asignación simple, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes creen que esto está 100% correcto? Si pónganle, yo aquí voy a llamar al método, créeme arreglo con 5, luego x.set, le doy el índice 300
y le asigno el valor 3.14. Eso causaría problemas. ¿Perdón? No llegaría a 300. No llegaría a 300, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál sería el error que va a tirar cuando lo corra? El error más diabólico de todos. No va a tirar más. ¿Ah? El pantallazo. Bueno, en Linux se llama kernel panic el equivalente, pero no va a suceder un kernel panic. No tiraría memoria, o sea, no. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Memoria. O sea, memoria. No, que no es de. Que no se asignó. Correcto. Sí tira ese error que se llama segmentation fault. No, puchis. No fue suficiente. No me excedí lo suficiente. Ahí está. Con eso ya me excedí, ya me voy a exceder lo suficiente. Es que como es posible, ¿verdad? Que la memoria todavía caiga en algún pedazo. Ahí está, ese. Todavía caiga en un pedazo, en un lugar válido del programa. Entonces, pues, así es de que tengo habilitado este Fedora trae una cosa que se llama SE Linux, que es solo un programa que se pone que monitorea que no pasen, que si pasa segmentation fault hace ruido, ¿verdad? Porque los segmentation faults son considerados una vulnerabilidad de seguridad, ¿verdad? Porque por lo general significa alguien podría estar tratando de escribir memoria que no debería estar tocando, ¿verdad? Entonces como que avisa, mira, tal vez hay un programa ahí que no está haciendo cosas muy bonitas, dirá uno. Bueno. Bueno, entonces ya que José Armando, ¿verdad? Jorge Armando, perdón. Jorge nos iluminó con el error aquí. Sebastián, vas a tener que proponer cómo componerlo. Vamos a ver si puedo... perdón. Vamos a ver si me alcanza el espacio para poder bajar. Ahí está. Ahí está. Ahí es donde va. Ajá, ahí puedes poner una compostura para por lo menos evitar de que no se tire un segmentation fault cuando le doy valores muy fuera de lugar. Entonces, ¿cómo puedes validar de que este IX no sea más grande que el tamaño del arreglo? Ajá. Sí, un if. ¿Perdón? Sería en el void. No, el if iría aquí, ¿verdad? Antes de hacer las cosas peligrosas, que es esto, haces un if, ¿verdad? Para revisar que puedes hacer las cosas peligrosas. Ajá. Ajá. No hay menor igual. Sí, hay menor igual. Pues es así, pero puedes usarlo así si quieres, entiendo. Pero sí se puede así. En C++ no, pero si lo haces en texto, entiendo, pues. Y si pasa eso, ¿quién le tira un error? O lo saco. Bueno, sí que IX es menor o igual que SZ, pero cuando IX es menor, sí está bien o no. Sí está bien. Ajá. Entonces debía ser. De hecho, aquí ya está correcto el código, porque este if, si no le pones llaves, lo único que afecta es la siguiente línea. Pero si quieres ponerle llaves solo para hacer un cacho más... Y aquí hay una. Ajá, hay que terminar las llaves antes del método, ¿verdad? Le voy a poner. Bueno, entonces ahí, gracias, hay una corrección leve.
Bueno, ahora les pregunto, ¿menor igual es condición suficiente o creen que tal vez sería, o tal vez podría eso todavía causar errores? Para por si acaso hay un mayor. Un mayor. Vas a poner un miel, No, un Nelson sí, por digamos, si es mayor, poner algo que no. Es que sí se puede, pero es que ¿qué hace uno cuando hay un él, cuando caso else? O sea, tal vez algunos están pensando excepciones, pero en C++ las excepciones no son tan comunes como uno querría. Bueno, ¿saben cómo se los voy a poner ahora? ¿Qué pasa si yo... Supongamos por un rato que yo por ninguna razón, solo porque es martes, entonces tengo ganas de hacer cosas extrañas, le cambié el orden a estas dos variables, solo por ninguna razón, ¿verdad? Puedo hacerlo, ¿verdad? Tengo permitido, no hay problema. Luego, vamos a suponer que siguen siendo privadas, solo que les voy a quitar lo privado solo para que podamos imprimir y ver la variable, ¿verdad? Pero digamos que no quito lo privado. Entonces vengo yo, declaro mi arreglo con 5 y le asigno al 5 en la posición 5 el 3.14, lo cual debería ser válido ya que 5 sí es menor o igual que 5, ¿verdad? Y luego voy a solo imprimir el tamaño. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, nos salvamos todavía. Bueno, al parecer no almacenó estos de forma continua. Yo me esperaba que sí los almacenara de forma continua. Qué triste. Creo que son como que features de seguridad que tiene el compilador para que no pueda hacer lo que estoy tratando de hacer. Pero en resumen, lo que sí tienen que saber es de que aquí estoy escribiendo en memoria que realmente no me corresponde, ¿verdad? Porque si yo declaré que este valor tiene tamaño 5, realmente solo tiene índices de 0 a 4, ¿verdad? Son 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí si yo trato de ajá, hay que poner solo menor. Y bueno, que con los compiladores viejos ese tipo de cosas sí causan esos problemas más notorios, porque los compiladores nuevos algo que también medio hacen a veces es que como que randomizan, ¿verdad? Como que dónde reservan la memoria para que precisamente no sea tan fácil hacer este tipo de errores, de problemas. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? El punto es de que no es buena idea utilizar, o sea, uno no debería estar accediendo el índice el índice del tamaño de un arreglo. Uno solo puede acceder hasta uno menos, ¿verdad? Bueno, no importa. Bueno, regresando al tema, ya vimos entonces de que aquí había un pequeño error, ya lo compusimos. Ahora otro método que es muy importante en las clases es lo que se llama el método destructor. Y se escribe empieza con esto, la virula esta,
nombre de la clase, y ya, este es el método destructor. Bueno, ¿qué es lo que hace cuál es el propósito del método destructor? Este método siempre se llama cuando la variable deja de ser útil, de ser accesible. En el momento en el que esta variable ya no se puede acceder o tocar o etcétera, se va a llamar al método destructor. Y el propósito del método destructor es de que uno limpie cosas, ¿verdad? Entonces, solo para darles un ejemplo, voy a poner aquí destructor, ¿verdad? Solo para que vean, ¿verdad? Entonces voy a declarar ahora, y solo para que sepamos qué destructor se está llamando, le voy a imprimir el tamaño, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos, yo voy a declarar este arreglo aquí, y de hecho voy a declarar uno aquí. Esto solo creo un ámbito, ¿verdad? Ustedes se podrían imaginar, digamos, aquí hay un if true, por ejemplo, que sería un if al que uno siempre entra. Entonces aquí voy a declarar otro. Y aquí voy a declarar otro. Entonces ahora, si se dan cuenta, si yo compilo, perdón. Sí, es que ya no se puede acceder el tamaño, ¿verdad? Sí, también me faltó la Z. Puchis, al parecer se pueden declarar también sin Z. Ok. Entonces, si dan cuenta, se llamó el destructor del 6, luego el del 7 y luego el del 5. Se llamó antes de primero este destructor, luego el del 7, después el del 5, el de este y el de este. El destructor siempre se llama de una forma determinística, y eso es cuando la variable deja de ser accesible. Entonces la y, como se declaró adentro del if, aquí ya no es accesible la variable. Por ejemplo, acá ya no puedo acceder a su miembro set, porque esta variable ya no es accesible, ya que está fuera del if. Entonces el compilador automáticamente, antes de salir del if, llama al destructor de todas las variables que hayan sido declaradas en el if. Y también antes de salir del main, ¿verdad? Porque media vez uno sale del main, las variables 5 y 7 ya no van a ser accesibles. Entonces también llama a los destructores de las variables 5 y 7. Y las llama en el orden opuesto en el que fueron declaradas también. O sea, hay una lógica bien determinística a la hora de llamar a los destructores. Y bueno, entonces, ¿de qué me sirve este destructor? ¿Se recuerdan que yo les dije que cuando ustedes dicen new algo, esa memoria se queda para siempre? Entonces, a pesar de que este puntero ya no va a ser, pues, o sea, a pesar de que ya no es accesible, la memoria que se reservó para sus valores, para su parámetro valores, no se destruyó, permanece, se queda ahí para siempre. Simple y sencillamente porque como usé new para crear esa memoria se queda para siempre hasta que yo explícitamente diga ya no quiero esta memoria, borrémosla. Entonces yo en el destructor tengo la responsabilidad de hacer lo opuesto, ¿verdad? Si usé new para crear nueva memoria, tengo que usar delete
para eliminar, para liberar esa memoria. New y delete. New crea, delete destruye. Bueno, aparte, ustedes dirán, bueno, qué bueno, ¿verdad? Ya esa memoria que creé con new se liberó, pero ¿qué tal? ¿Qué pasó con el SZ, verdad? Porque también se tuvo que reservar memoria para almacenar el SZ. Lo que sucede es de que el compilador destruye todas las variables que se han declarado adentro de la clase. Entonces eso incluye destruir el puntero, pero es que cuando uno destruye solo la variable del puntero, uno solo borra una dirección de memoria, uno realmente no borra la memoria a la que apunta. Entonces cuando uno usa new, que eso reserva memoria nueva en lugares diferentes, hay que explícitamente después decir delete para liberar esa memoria. Entonces, ¿alguna duda con lo que es el destructor? Si yo use un new en algún lugar, tiene que haber un delete en algún otro lugar que elimine ese new, a la variable donde asigne ese new. Si no estoy borrando, si no estoy haciendo eso, tengo lo que se llama una fuga de memoria. Y eso es malo porque significa que el programa, según si lo dejo corriendo durante mucho tiempo, cada vez va a usar más y más y más memoria y nunca va a bajar su uso de memoria, ¿verdad? Entonces por eso a veces hay programas, digamos, como a veces Firefox, que uno lo corre por 5 días seguidos y de la nada está usando 5 gigabytes y uno cierra los tabs y sigue usando 5 gigabytes, es porque a alguien se le olvidó usar delete en algún lugar, ¿verdad? Entonces la memoria nunca va a ser liberada. De hecho en C++ también hay algunas cosas que se llaman punteros inteligentes, eso los vamos a estudiar más adelante, que automatizan este proceso. Y en general se recomienda que solo se usen punteros inteligentes, que uno nunca use punteros ordinarios, o sea, punteros de estilo C. Pero ahorita vamos a usar punteros de estilo C porque necesito que, pues para que ustedes sepan, ¿verdad?, qué es un puntero y cómo se maneja el puntero. Bueno, entonces aquí new crea memoria y delete elimina memoria. Bueno, ahora algo que quiero también enseñarles, que esto también lo mencionaron en el libro, es de que sería bonito, ¿verdad?, que yo en vez de tener que hacer, si yo quiero modificar un valor, ¿verdad?, de z.set la posición 1, perdón, dejemos eso todavía un rato. Ahora lo que quisiera yo es un método para leer la memoria, ¿verdad? Para recuperar el valor, ¿verdad? Y básicamente es lo mismo, ¿verdad? Retorno ix y ahorita la verdad es de que como que, o sea, dirán, ¿por qué no hizo manejo de errores, verdad? ¿Por qué no pongo if ix es mayor o igual que sz? El problema es de que retorno, ¿verdad? Puedo retornar 0, pero el problema con retornar 0 es de que uno no sabe si realmente fue 0 o fue o sea, si realmente es que no existe o fue 0 lo que se retornó. Entonces, por el momento solo voy a obviar el manejo de errores y les voy a explicar después qué se puede hacer en ese caso, ¿verdad? Para hacerlo más seguro. Pero entonces, digamos, yo quiero solo decir get y quiero obtener este ix. Entonces yo aquí le voy a asignar a z, digamos, en la posición 1, el valor 42.
Y aquí voy a imprimir, ¿verdad? Entonces un porcentaje F. Aquí pongo el 42. Perfecto. De aquí nada, no hay nada sorprendente con el programa. Perdón. Y el 1. Ok. Aquí nada especial con el programa, ¿verdad? Valores 42 y se llaman a los destructores y ahora se libera mi memoria, o espero que se libere mi memoria. Bueno, entonces como que yo digo, ¿no sería conveniente en vez de hacer esto, poder hacer esto, ¿verdad? Como que si fuera un arreglo normal. Y la verdad que sí sería conveniente. Y eso se puede hacer declarando un método que se llama operador corchetes. ¿Quién me va a decir que operador corchetes tiene que tener una cantidad específica de parámetros? No puedo yo declararlo con cualquier cantidad de parámetros que yo quiera. Este operador corchetes siempre va a recibir un parámetro, ¿verdad? Y ahorita me va a decir que y aquí puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora, con declarar este operador llamado operador corchetes, que toma un parámetro, ya me permite utilizar las instancias o los objetos de clase array con ese operador corchetes, ¿verdad? Entonces todos los operadores en C++, la suma, los corchetes, el operador estrella, todos los operadores en C++ se pueden modificar de esta misma manera. Entonces vamos a ver tal vez durante la hoja de trabajo cómo pueden modificar el operador suma, ¿verdad? Para que ustedes puedan sumar sus vectores, por ejemplo. Con el operador suma en vez de tener que llamar a un método, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguno de ustedes. Bueno, entonces, En caso de hacer una clase, siempre hay que poner entonces el destructor. Si usas new en la clase, sí. Si no usas new, no. Okay. Porque C++ siempre genera un destructor predeterminado. Y el destructor predeterminado puede borrar todo lo que no hayas reservado utilizando new. Si usas new, ya tienen que haber destructores. Y los punteros también, o sea, en general el destructor predeterminado no elimina el puntero en sí, pero no elimina lo que el puntero apunta. Entonces, si tenés si te dieron algo como parámetro, como un puntero, puede ser de que esa función, ¿verdad?, que declaró la clase, pues de esta función que usa tu clase, asume que la clase va a eliminar el puntero media vez la clase sea destruida. Entonces en ese caso sí lo tenés que hacer. Y un ejemplo es esta clase de punteros inteligentes. Lo que reciben como parámetro, por ejemplo, es un puntero algo más, y lo que te dice es de que media vez este puntero se destruya o ya no se puede acceder, a lo que apuntaba también se va a destruir, ¿verdad? Aunque la clase en sí no haya sido la que usó new para reservar la memoria nueva. Ajá. Ahí de hecho ponétele en otros casos. A veces cuando querés ponétele medir que también está rindiendo un programa. Entonces
Entonces lo que querés hacer es ponértele medir cuánto tiempo toma la ejecución de cada método de tu programa. Entonces lo que se hace muy a menudo es de que solo declaras una variable que hace la medición y en el destructor pones que la variable como que termine la medición, ¿verdad? Entonces es un timer, ¿verdad? Que cuando lo creas empieza el timer y el destructor automáticamente para el timer, ¿verdad? O sea, ya no tenés que decirle timer.stop al final del método, solo el destructor siempre lo va a parar.